Bienvenidos un día más a nuestro curso de testing. Hoy seguiremos con la serie de vídeos sobre las factorías de Laravel. En las dos clases anteriores entendimos su utilidad mediante un ejemplo y aprendimos el truco de usar un callback para acceder a los datos de otros atributos del array del método definition. En esta sesión os enseñaremos algunas posibilidades para sobreescribir los valores por defecto que hayamos indicado en una factoría. Una de las necesidades más habituales desde nuestros tests es modificar las características del modelo generadas por la definición de la factoría. El método que podemos usar para este propósito es el método state de Laravel. Supongamos que quisiéramos una descripción específica para nuestro producto. Sería tan sencillo como añadir el método state entre los métodos factory y create. Como parámetro del método state deberíamos pasar un array con los valores que deseáramos sustituir. En nuestro caso, indicaríamos que la descripción debería ser, por ejemplo, mi descripción específica. Vamos a arrancar xdebug, vamos a poner un punto de parada justo después de la instanciación del producto, ejecutamos nuestro test, nos venimos a la consola de depuración y vamos a volcar por consola el contenido de producto. Y como vemos, la descripción se ajusta, coincide con la que hemos indicado aquí arriba para sustituir a la descripción por defecto. Un atajo con el que se obtendría el mismo resultado sería pasar nuestro array como parámetro del método create. De este modo podríamos eliminar por completo el método state. Volvemos a ejecutar, volvemos a volcar por consola el contenido de producto y seguiríamos teniendo mi descripción específica como el valor de descripción. En aquellos casos en los que queramos reemplazar varios valores del modelo de la factoría, y sobre todo cuando esta combinación personalizada guarde cierta relación, se suele crear un método semántico dentro de la propia factoría. Por ejemplo, si desde un test necesitáramos un producto sin stock, podríamos crearnos un método sin stock dentro de la factoría del producto para centralizar esta instanciación concreta. Así pues, en nuestra clase de productos factory, debajo de nuestra definición, escribiríamos public function sin stock, debería devolver una instancia de productos factory y normalmente estos métodos llaman al método state para sobreescribir ciertos valores. Debemos de pasar estos valores dentro de un array. El stock hemos dicho que sería 0 y el estado sería el valor del caso sin stock de nuestro enum de los diferentes estados de producto. Además, siempre se devuelve la instancia del mismo modelo. Volvemos a nuestro test y vamos a modificar nuestro código para probar este método. Lo único que tenemos que hacer es añadir la llamada aSinStock justo después del método factory. Volvemos a ejecutar nuestro test, volvemos a volcar por consola los valores de producto y aquí tendríamos que efectivamente el stock sería 0 y el estado sin stock. Como veis, ahora que tenemos este método para crear productos sin stock, podríamos reutilizarlo desde muchos métodos de test distintos. Como se ve en este apartado de la documentación, si fuera necesario, el método state también podría usar una función anónima para recibir los valores de los atributos de la definición. Incluso, aunque no aparezca un ejemplo de ello, el método semántico podría recibir ciertos parámetros para ser usados en su interior. Hagamos una prueba. De nuevo, en nuestro método sin stock podríamos pasar como parámetro un entero para el stock y un string para el estado. Y sustituiríamos el 0 por stock y el estado por la variable que se recibiera. En caso de tener una función anónima, pues simplemente lo haríamos del siguiente modo. Vale, como nos ha autocompletado Copilot, es exactamente lo que tendríamos que hacer. En este caso, tendríamos que usar la palabra reservada use para poder pasar los valores que recibiéramos como parámetros al interior de la función anónima y podríamos usar estos valores sin problema. Nos venimos, por tanto, a nuestro test y aquí en SinStock pues podríamos pasar el 0 y otro estado. Volvemos a ejecutar nuestro método, vamos a la consola de depuración, volcamos el resultado y efectivamente tenemos stock 0 y estado otro estado. Y hasta aquí la breve lección de hoy. El siguiente vídeo de factorías que publiquemos no os lo podéis perder, ya que es uno de los más importantes. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta entonces un fuerte abrazo.